Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver, Géminis, cómo están las energías en lo laboral. Géminis, hay algo dentro de lo laboral, sobre todo los que estáis trabajando, dice que se te atranca, se te estanca, como que no termina de llegar algo que tú quieres. Géminis, simplemente se le está buscando la mejor manera de hacerlo, así lo dicen las cartas. Con lo cual, dice, tú vas a recibir noticias positivas, Géminis, donde tú vas a ver los caminos abiertos. Pero no pienses, dicen las cartas, no pienses que estos caminos abiertos van a ser un camino de rosas. Porque aquí, en esto que tú estás esperando, hay otra persona que te puede obstaculizar, ¿no? O que quiere que se hagan las cosas a su forma y no hay otra forma de hacerlas. ¿Bien? Los Géminis que no estáis trabajando. Géminis, yo veo noticias de trabajo para ti, de una posibilidad, dice, pero hay algo que te impide coger esta posibilidad. ¿Bien? También te voy a decir en este caso, Géminis, si hay algo que te impide coger esta posibilidad, no la coges, dice, no era para ti. De hecho, dice, si tú cogieras esto, sería para un tiempo determinado, porque te darías cuenta que lo que te ofrecieron en su momento, nada se cumple. ¿Bien? Por otro lado, los Géminis que no estáis trabajando, dice, puedes llegar a tomar una decisión para formarte tú o para realizar algo por tu cuenta. Géminis que tenéis un negocio. Si hay alguien en concreto que te impide avanzar, así lo están diciendo las cartas. Este hombre a ti te está impidiendo avanzar, dice, y debes de tomar dichas decisiones, que es una decisión que posiblemente en un pasado estuviste a punto de tomar y no la tomaste. Dice, llega el momento de tomar esta decisión. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Mi queridísimo Géminis, ves que la vida o que alguien en concreto obstaculiza tu progreso económico, ¿no? Así lo están diciendo las cartas. No veo entradas de dinero, Géminis. Yo sí veo la necesidad de solucionar algo económicamente. ¿Bien? Hay que solucionar una situación aquí en concreto, Géminis. Una situación la cual, dice, si no se soluciona esto, es muy difícil que se vean los caminos abiertos en cuanto a tu economía. Y te voy a decir una cosa, Géminis. Lo que a ti te obstaculiza tu economía tiene nombre y apellidos. Y tú sabes perfectamente o intuyes perfectamente quién puede ser. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Estás en un cambio, estás en una situación de tu vida en la que se están produciendo muchísimos cambios, ¿no? Esta situación, dice, te lleva a veces a
a dudar de qué hacer, ¿no?, con tu vida amorosa. Géminis, yo os veo a muchos de vosotros, dice que habéis terminado con una etapa o con una ilusión que teníais que fue una... A ver, es una ilusión, aquí no hubo nada entre vosotros, Géminis. Yo veo que tuvisteis, ¿cómo se dice esto? Una especie de amor platónico o algo por el estilo, ¿no? Y dice, estás en esa salida, ¿no?, en ese proceso de salida. Géminis, solteros. Te ilusionarás con una persona que está en otro lugar. Se acercará a una persona a tu vida que proviene de otro lugar. Pero claro, antes de esto, Géminis, tú tendrás que pasar por otras vivencias, ¿no? Así lo dicen las cartas. Tú pasarás por otras vivencias, Géminis. Entonces, esas vivencias que yo veo tienen mucho que ver con repetir situaciones en tu vida, ¿no? Y repetir situaciones, te voy a hablar de una en concreto, de una persona que realmente no se plantea nada serio contigo, de una persona que te oculta, que te esconde, en fin, todo este tipo de cosas. Dice, cuanto más cuanto más busques un cambio en tu vida sentimental, en el lugar en el cual estás, más se retrasará tu futuro sentimental. Porque tu futuro sentimental no está en el lugar que tú estás buscando. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto, debería entrar alguien a tu vida. Pero puede ser de las personas pasajeras, ¿eh? Si estoy en lo cierto, debería entrar alguien a finales de noviembre a tu vida. Pero a mí el perfil que esta persona me muestra no es el perfil indicado. Dice, es una persona que no va a querer algo serio, ¿no? No hay una seriedad en esto, ¿bien? Entonces aquí hay un conflicto, Géminis, tuyo interior. Hay un conflicto tuyo. Yo no sé si tú quieres enamorarte o no quieres enamorarte, pero de verdad que las personas que se te acercan a ti con un perfil perfecto para enamorarte, no las retienes a tu lado, las alejas de tu lado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis. Que estáis solteros. No se puede pedir más de lo que uno da. O no se puede dar a cambio de algo. Este es un error. Entonces, cuando vemos que no evoluciona, ya todo es malo. ¿Cómo una persona un lunes puede ser buena y un martes puede ser mala? ¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona eso? Porque a mí no me entra en la cabeza. Vamos a ver qué más. Géminis, hay una persona destinada para ti, sí. Pero el primer trabajo que tienes que hacer es contigo mismo. Porque lo primero que dicen las cartas es que tú no eres leal contigo mismo.
No estás siendo leal contigo mismo. Y en el momento que tú comprendas esto y puedas modificar esto, Géminis, podrás tener lo que tanto anhelas y no reconoces. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir. Géminis, casados, en convivencia y novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Veo un parón que ha habido en vuestra vida, un estancamiento en el cual se ha dudado mucho de si reanudar, no reanudar, seguir de la misma forma o seguir con cambios. ¿Ven? Yo lo que veo aquí, Géminis, en tu historia, dicen posiblemente muchos de vosotros estéis ya en el inicio de un cambio rotundo en vuestra historia amorosa. Para muchos de vosotros será algo definitivo, y digo definitivo de que cada uno tire para su lado, y ojo, esto se puede extender en el tiempo, y otros de vosotros será seguir pero de manera totalmente diferente. Voy a decir que, Géminis, y voy a ser clara con lo que veo a día de hoy, que esto no tiene por qué estar pasándole a todos, y los que no os sintáis identificados, pues también os digo que este vídeo no es para ti, te puedes mirar tu signo ascendente. Pero te voy a resumir lo que yo veo a día de hoy. Cambios de uno de los dos, el cual se siente vivo y no es precisamente por la pareja. Cambios que si se pone uno a indagar, sabrá por qué provienen esos cambios. Dudas en lo emocional y aparentes salidas del hogar, o pasar demasiado tiempo en un lugar cuando nunca lo has pasado. Y aquí quiero que le prestéis mucha atención a lo que estoy diciendo, Pasar mucho tiempo en un lugar en el cual antes estabas deseando de salir, Vamos a seguir, perdón que me ha sonado el teléfono. Seguimos, Géminis. Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Otros de vosotros, así dicen las cartas, dice, en fechas de diciembre llegaréis a una conclusión. Conclusión, la cual, si decidís seguir con la relación, será seguir pero en otro lugar. Así lo dicen las cartas. Y yo veo muchas posibilidades de seguir, pero de seguir en otro sitio. O de una forma muy diferente, Vamos a seguir. Géminis, casados, en convivencia y novios. Dice, está a punto de pasar, de suceder algo inesperado, Géminis, en tu relación. Y hablan claramente. Vamos a ver. Pregunto, ¿qué es eso tan inesperado que va a suceder? Y no son buenas noticias para muchos de vosotros. Algo vais a ver que no es usual de tu pareja, no es habitual de tu pareja. Y es algo que os sorprende. ¿Bien? Y una vez que veáis esto, le vais a dar razón a todo lo que habéis estado viendo. ¿Bien?
Géminis, casados en convivencia y novios. Es momento de saber la verdad. En el momento que tú sepas esta verdad, Géminis, eres tú el que tienes que tomar decisiones. Yo te voy a decir una cosa, Géminis. Estarás mucho tiempo tratando de encontrar una solución o decisión, en este caso. O sea, te va a costar trabajo tomar una decisión clara, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia, como te he dicho antes, Géminis, si tú no te sientes identificado con esta lectura, tú puedes ver tu signo ascendente. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Todas las dudas que tengas hoy a nivel emocional, dice, pueden ser aclaradas. Lo que pasa que no quieres que sean aclaradas. Dice, pero si tú quieres, podrían ser aclaradas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Géminis, con tu salud. Con tu salud. Yo voy a decir otra cosa. Y ahora no te me vayas, que vamos a ver tu mensaje general. Mujeres de Géminis, prestarle mucha atención a todo lo que esté relacionado con el útero, con los ovarios y demás. Para todos los demás, Géminis, quiero que le prestes atención a ese cansancio prolongado que tienes, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Géminis, con tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Géminis, dice, no te pongas a la defensiva con algo que realmente podrías haberlo provocado tú. Así lo están diciendo las cartas. Ahora piénsalo y mastícalo y ya me dices. Géminis, el número 9 te doy para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.